Bienvenidos una vez más a nuestra emisión educativa Autores en Radio. Hoy hablaremos de Lope de Vega, por lo vasta y diversa que resulta ser su producción literaria, la cual incluye todos los géneros de su tiempo. Nos sería imposible intentar un acercamiento sistemático de su inabarcable obra. Por ello, nos centraremos en su texto El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, publicado por primera vez en la edición de 1609 de sus rimas, y en su comedia escrita alrededor de 1613 y publicada en 1619, Fuente Ovejuna. Hoy contamos una vez más, y con mucho placer, con nuestro actor Alfonso Vegara. Regresamos enseguida. Lope de Vega es uno de los autores más fecundos de la literatura española. Cultivó todos los géneros literarios de su época, como bien dijimos, alternando lo culto y lo popular, no solo en su obra poética. Esta mezcla de lo culto y lo popular viene a ser también, para algunos estudiosos de su obra, uno de los aspectos nucleares de toda su producción teatral. Otros rasgos fundamentales presentes en la estructura dramática de su teatro vienen a ser, por ejemplo, la armonía entre la originalidad y la tradición, el drama y la poesía, los valores individuales y colectivos, el pensamiento y la acción, todo ello intencionalmente destinado al público de Corrales de la época. En ocasiones, la crítica atribuye a Lope la deficiente construcción y rapidez de redacción, así como el poco cuidado en la construcción de algunas comedias a causa de la velocidad en que escribía sus obras para responder a la demanda de las compañías y a las necesidades materiales, aún sin ignorar el gran número de obras que son consideradas como obras maestras y que se concentran en la segunda mitad de su producción, que va desde la primera década de los años 1600 hasta mediados del siglo XVII. Tales como Peribáñez, Fuente Ovejuna, El mejor alcalde el rey, El caballero de Olmedo y El castigo sin venganza. Resulta particularmente difícil la clasificación y ordenación de las más de 1.500 comedias que sabemos son de Lope de Vega, aunque sí existen algunos estudios que demuestran la importancia que le confiere el autor a la poesía en su teatro. Para Lope, el teatro es acción y es poesía al mismo tiempo. Arellano señala que de la acción surge el dinamismo, la estilización, la condensación, la rapidez y la atención de la intriga en todo el desarrollo de la obra teatral, y paralelamente de la poesía nace el lirismo, la emoción y el esteticismo de la palabra. Menéndez Pelayo, dejando aparte las piezas breves, clasifica grandes apartados teniendo en cuenta los temas y el género de su producción teatral, tales como comedias religiosas, comedias mitológicas, de historia antigua y extranjera, dramas de tema nacional, obras de pura invención poética donde se localizan las comedias pastoriles, caballerescas y novelescas, y por último las comedias de costumbres, que pueden ser costumbres urbanas, palatinas y asimismo de malas costumbres. Y es que la utilización de materiales históricos da pie a Lope a redactar muchas comedias que nacen de sucesos y anécdotas de la historia española y extranjera, concentrándose las mismas en la Alta Edad Media y el primer Renacimiento, particularmente en torno al reinado de los Reyes Católicos, comedias como Fuente Ovejuna, donde el autor dramatiza el suceso histórico recogido en la crónica
de las tres órdenes de Francisco Rades en 1572, sobre la revuelta y los litigios de los villanos de la encomienda de Fuente Ovejuna. Pero antes de dedicar a esta obra los comentarios que merece, vamos a repasar las ideas y los principios básicos que plantea Lope de Vega en su escrito El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Cuando Lope de Vega publica El arte nuevo de hacer comedias, en Los Corrales ya había triunfado el modelo de comedia que en este texto describía el autor, un modelo que respondía a los gustos más puros del público de la época. Si pedís parecer de las que agora están en posesión, y que es forzoso que el vulgo con sus leyes establezca la vil quimera de este monstruo cómico, diré el que tengo, y perdonad, pues debo obedecer a quien mandarme puede, que dorando el error del vulgo, quiero deciros de qué modo las querría, ya que seguir el arte no hay remedio, en estos dos extremos, dando un medio. Uno de los rasgos principales de la comedia nueva que plantea el autor es la mezcla de lo trágico y lo cómico, la cual estará presente tanto en los personajes y estilos como en el desarrollo de la acción. Elíjase el sujeto, y no se mire, perdone los preceptos, si es de reyes, aunque por esto entiendo que el prudente Filipo, rey de España y señor nuestro, en viendo un rey en ellos se enfadaba, o fuese el ver que al arte contradice, o que la autoridad real no debe andar fingida entre la humilde plebe. Esto es volver a la comedia antigua, donde vemos que Plauto puso dioses, como en su anfitrión lo muestra Júpiter. Sabe Dios que me pesa de aprobarlo, porque Plutarco, hablando de Menandro, no siente bien de la comedia antigua. Mas pues del arte vamos tan remotos, y en España le hacemos mil agravios, cierren los doctos esta vez los labios. Lo trágico y lo cómico mezclado, y Terencio con Séneca, aunque sea como otro Minotauro de Pasife, harán grave una parte, otra ridícula, que aquesta variedad deleita mucho. Buen ejemplo nos da naturaleza, que por tal variedad tiene belleza. La acción es única y todos los elementos de la comedia deben relacionarse estrechamente con ella, de manera que si estos elementos o episodios son arrancados de la trama, se vería alterado el conjunto total de la obra. Es decir, hay que procurar el predominio de la unidad de acción sobre las unidades de tiempo y lugar. En cuanto al tiempo, la acción debe suceder en el menor tiempo posible, es decir, empezar y culminar en unas pocas horas, aun cuando la historia se extienda a lo largo de varios años. No hay que advertir que pase en el periodo de un sol, aunque es consejo de Aristóteles, porque ya le perdimos el respeto cuando mezclamos la sentencia trágica a la humildad de la bajeza cómica. Pase en el menos tiempo que ser pueda, si no es cuando el poeta escriba historia en que se hayan de pasar algunos años, que éstos podrá tener en las distancias de los dos actos, o si fuere fuerza, hacer algún camino una figura, cosa que tanto ofende a quien lo entiende, pero no vaya a verlas quien se ofende. Oh, cuántos de este tiempo se hacen cruces de ver que han de pasar años en cosa que un día artificial tuvo de término, que aún no quisieron darle el matemático. Porque considerando que la cólera de un español sentado no se templa si no le representan en 2 horas hasta el final juicio desde el Génesis, yo hallo que, si allí se ha de dar gusto, con lo que se consigue es lo más justo. En cuanto a algunos aspectos formales de la comedia, están la división de la obra en 3 actos, en lugar de 4 o 5, como presentaban las obras anteriores, la variedad de la elocución, la consolidación del verso y la polimetría, y la prioridad a temas centrados en el honor y el amor por encima de temas históricos, mitológicos, pastoriles, religiosos, caballerescos o de enredos. Vamos a escuchar, por el mismo orden, fragmentos de estas ideas descritas por Lope de Vega para componer una comedia. En cuanto a la división tripartita, dice:
El sujeto elegido escriba en prosa y en 3 actos de tiempo le reparta, procurando si puede en cada uno no interrumpir el término del día. El capitán Virués, insigne ingenio, puso en 3 actos la comedia, que antes andaba en 4, como pies de niño, que eran entonces niñas las comedias. Y yo las escribí de 11 y 12 años, de a 4 actos y de a 4 pliegos, porque cada acto un pliego contenía. Y era que entonces en las 3 distancias se hacían 3 pequeños entremeses, y ahora apenas uno, y luego un baile. En cuanto a la elocución, es variada gracias a las distintas situaciones dramáticas y al decoro de los personajes. Quede muy pocas veces el teatro sin persona que hable, porque el vulgo en aquellas distancias se inquieta, y gran rato la fábula se alarga. Que fuera de ser esto un grande vicio, aumenta mayor gracia y artificio. No gaste pensamientos ni conceptos en las cosas domésticas, que sólo ha de imitar de 2 o 3 la plática, mas cuando la persona que introduce persuade, aconseja o disuade, allí ha de haber sentencias y conceptos, porque se imita la verdad sin duda, pues habla un hombre en diferente estilo del que tiene vulgar, cuando aconseja, persuade o aparta alguna cosa. Diónos ejemplo Arístides retórico, porque quiere que el cómico lenguaje sea puro, claro, fácil, y aún añade que se tome del uso de la gente, haciendo diferencia al que es político, porque serán entonces las dicciones espléndidas, sonoras y adornadas. Lope de Vega recurre a la polimetría y la consolida como el rasgo característico del lenguaje dramático. Acomode los versos con prudencia a los sujetos de que va tratando. Las décimas son buenas para quejas. El soneto está bien en los que aguardan. Las relaciones piden los romances, aunque en octavas lucen por extremo. Son los tercetos para cosas graves, y para las de amor, las redondillas. Las figuras retóricas importan, como repetición o anadiplosis, y en el principio de los mismos versos, aquellas relaciones de la anáfora, las ironías y las adubitaciones, apóstrofes también y exclamaciones. Por otra parte, la prioridad a temas sobre el honor y el amor en la comedia responde a la capacidad que estos poseen para mover al espectador y llevarlos a participar emocionalmente en cada situación escénica. Los casos de la honra son mejores, porque mueven con fuerza a toda gente. Con ellos las acciones virtuosas, que la virtud es donde quiera amada. Pues que vemos si acaso un recitante hace un traidor, es tan odioso a todos que lo que va a comprar no se lo venden, y huye el vulgo de él cuando le encuentra. Y si es leal, le prestan y convidan, y hasta los principales le honran y aman, le buscan, le regalan y le aclaman. Por último, el desenlace debe retardarse hasta las últimas escenas de la comedia, de manera que el espectador quede atento hasta el final, no sin antes pasar por momentos confusos y vacilar imaginando un final u otro a causa de las pistas falsas brindadas por el autor. Dividido en 2 partes el asunto, ponga la conexión desde el principio, hasta que vaya declinando el paso. Pero la solución no la permita hasta que llegue a la postrera escena, porque en sabiendo el vulgo el fin que tiene, vuelve el rostro a la puerta y las espaldas al que esperó 3 horas cara a cara, que no hay más que saber qué es lo que para. Por lo general, en el final del drama lopiano solemos asistir al castigo de los malvados y al premio o perdón a los virtuosos. Así culmina la comedia de la que hablaremos a continuación, Fuente Ovejuna. Como ya hemos dicho anteriormente, el asunto de esta pieza se basa en un hecho histórico que ocurre en esta comarca que da nombre a la comedia. Fernán Gómez, el comendador mayor de la Orden de Calatrava, es agraviado con la sublevación de los vasallos de Fuenteovejuna el 23 de abril
de 1476. Un hecho entre muchos de la España del momento, pero que adquiere cierta fama popular en la época. En la obra de Lope, el comendador de Fuenteovejuna comete toda clase de abusos contra sus vasallos, humilla a labradores y fuerza a campesinas, quedándose con las riquezas de la tierra de las familias que allí viven. Entre las labradoras hay una que le agrada al comendador, Laurencia, prometida de Frondoso. Fernán Gómez hará todo lo posible por poseerla. En un momento de la obra, Frondoso salva a Laurencia de la agresión del comendador, quitándole su propia ballesta para amenazarle si no la deja ir. En el fondo de esta acción, como acción secundaria, está la guerra entre dos bandos, los que apoyan a los reyes católicos, Fernando e Isabel, y los que apoyan a Juana de Beltraneja. Fernán Gómez, el comendador, toma partido por estos últimos y parte a Ciudad Real, donde su tropa es derrotada por la tropa de los primeros, los reyes católicos. A su regreso a Fuenteovejuna, humilla a Esteban, alcalde y padre de Laurencia, detiene a Frondoso justo después de casarse con esta y la roba, llevándosela a su casa. Uno de los rasgos fundamentales de las comedias centradas en la exaltación paradisíaca de la vida rural y el enfrentamiento de los villanos que viven bajo la jurisdicción de un noble malvado es la dignificación del personaje del villano, representado, mejor dicho, por el aldeano o campesino. Recordemos que en las comedias anteriores a estos personajes subían a la escena como individuos graciosos, pero los protagonistas de Fuenteovejuna y de forma general en la comedia nueva centrada en estos temas, lejos de ser campesinos idealizados o arquetipos cómicos, son personajes que gozan de cierta posición económica a causa de su trabajo honrado en las tierras y que, ostentando de la importancia de su función social, defienden su honor recurriendo a la violencia contra quienes les agravian desde una jerarquía social superior. Al final suele aparecer la figura del rey para hacer justicia y restablecer el orden social alterado por las maldades del noble. La figura del villano y su dignificación parece responder al tópico de que la moral de la vida en el campo es superior frente a la corrupción y el vicio de las ciudades. Así nos los hace saber Jacinta, villana raptada por el comendador y luego violada por él y sus hombres. Tú, villana, ¿por qué huyes? ¿Es mejor un labrador que un hombre de mi valor? Harto bien me restituyes el honor que me han quitado en llevarme para ti. ¿En quererte llevar? Sí, porque tengo un padre honrado, que si en alto nacimiento no te iguala, en las costumbres te vence. Las pesadumbres y el villano atrevimiento no tiemplan. Bien un airado. Tira por ahí. ¿Con quién? ¡Conmigo! Míralo bien. Para tu mal lo he mirado. Ya no mía. Del bagaje del ejército has de ser. No tiene el mundo poder para hacerme viva ultraje. ¡Ea, villana, camina! ¡Piedad, señor! ¡No hay piedad! Muchos estudios sobre Fuenteovejuna han señalado la doble acción en la obra, donde Lope funde dos hechos. Por un lado, el suceso histórico protagonizado por los personajes socialmente superiores, los reyes católicos, el maestre de Calatrava y de Santiago, y por otra parte, los sucesos protagonizados por los villanos que sufren los abusos del comendador, personajes organizados dramáticamente en torno a la relación amorosa entre Laurencia y Frondoso. Individuos
inventados por Lope y que, sumados al resto de los habitantes de Fuenteovejuna, adquieren una dimensión colectiva. De ahí que todos declarasen ante el juez que el responsable de la revuelta y la muerte del comendador fuese el propio Fuenteovejuna, es decir, el pueblo. Ambas acciones reflejan el conflicto de jerarquías y de sectores que alcanzan la resolución mediante la violenta revuelta y finalmente mediante el castigo del poder real, lo cual confirma su dominio sobre los nobles vencidos por los vasallos y asimismo sobre estos, quienes prefieren depender directamente del rey y no de un noble corrupto y cruel. Como dice Arellano, toda la nueva configuración de los extractos del poder, los feudales ya sometidos al monarca, se establece en Fuenteovejuna. Pero está clara la intencionalidad política de la obra por la elección del tema, que habría que contextualizarlo en la sociedad monárquico-señorial a la cual pertenecía el autor. La conservación de la monarquía, por un lado, y el derecho de los vasallos a rebelarse contra su señor si éste tenía un comportamiento indigno hasta convertirse en un tirano, debía ser, como apunta la Plana Gil, tema candente. Ruiz Ramón señala, junto a la presentación sistemática negativa del comendador, la base de la venganza del pueblo como héroe colectivo ante la injusticia. Por otra parte, Arellano señala que la misión del poder, que consiste en administrar la justicia, en esta obra falla. Por tanto, la rebelión popular no busca con su venganza el poder, sino devolverlo a quienes son capaces de administrarlo bien. Vamos a escuchar el monólogo de Laurencia, que tiene lugar al principio del acto tercero, cuando se reencuentra con su padre y los labradores que no hicieron nada para impedir ser raptada por el comendador el día de su boda. Un monólogo que describe la progresión de la violencia en la obra y que al mismo tiempo deja ver con mucha más claridad cómo Laurencia representa la conciencia colectiva de las mujeres asediadas en Fuenteovejuna, incitando de este modo a la revuelta. No me nombres tu hija. ¿Por qué mis ojos? ¿Por qué? Por muchas razones y sean las principales. Porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondoso para que digas que tome como marido venganza, que aquí por tu cuenta corre, que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche del padre y no del marido la obligación presupone, que en tanto que no me entregan una joya, aunque la compre, no ha de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones. Llevóme de vuestros ojos a su casa Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis, como cobardes pastores. Qué dagas no vi en mi pecho, qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas, qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos no lo dicen. ¿No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales? ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros padres y deudos? ¿Vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores? Ovejas sois. Bien lo dice de Fuenteovejuna el nombre. Dadme unas armas a mí, pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues sois tigres. Tigres no, porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando los cazadores antes que entren por el mar y por sus ondas se arrojen. Liebres cobardes nacistes, bárbaros sois, no españoles. ¡Gallinas! Vuestras mujeres sufrís, que otros hombres gocen. Poneos ruecas en la cinta,
¿Para qué os ceñís estoques? Vive Dios que dé trazar que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que os han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. A Frondoso quiere ya sin sentencia, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. De todos hará lo mismo, y yo me huelgo, medio hombres, porque quede sin mujeres esta villa honrada y torne aquel siglo de Amazonas, eterno espanto del orbe. El impacto emotivo del público, pendiente al rechazo del poder injusto, no es algo difícil de imaginar si tenemos en cuenta también la violencia presente a lo largo de toda la obra. Por ejemplo, la violencia en las acciones del comendador, en las reacciones de los vasallos, sobre todo en las mujeres, y en las torturas ejecutadas por el juez. Tanto en lo moral como en lo social y lo político, Fuenteovejuna resulta un drama de inmensa tensión, donde el protagonista, como bien señala Arellano, es colectivo. El conflicto planteado en el plano de las relaciones de poder y subordinación entre vasallos y señores radica precisamente en la falta de justicia y cuidado del poderoso hacia el subordinado, sus vasallos. Fernán Gómez, el comendador, es un traidor porque instiga la rebelión del maestre de Calatrava contra los reyes católicos, y es un tirano porque con su quehacer provoca la reacción violenta de los labradores. La suma total de sus acciones perjudica de este modo la conservación de la armonía social. En consecuencia, es sancionado por sus vasallos, ya que incumple su deber como noble por abusar de ellos, privándolos de toda protección. Frente a esta maldad y negatividad están los reyes, dignos de ejemplo a seguir para todos. Es por ello que escuchan tanto al criado del comendador, enemigo político de ellos, como a los vasallos, víctimas del noble. Podríamos decir que el perdón en la obra viene a darse forzosamente. Por un lado, advierte del peligro que conlleva la degeneración del sistema y por otro lado, exalta la importancia de la justicia para preservar el orden social, que paradójicamente es devuelta por vasallos. No podemos ignorar, asimismo, que el hecho de que la venganza en esta obra haya sido llevada en colectivo, a los reyes solo se les presenta dos opciones, las cuales son anunciadas por el juez: o los han de perdonar o matar la villa toda. En cuanto a la variedad métrica, esta es posible en Fuenteovejuna gracias a la presencia de personajes de distintas clases sociales, a la mezcla de las situaciones trágicas y cómicas, estas últimas protagonizadas principalmente por el personaje Mengo, y a la adecuación del lenguaje al decoro de los personajes y a las situaciones dramáticas. Hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que este abreviadísimo estudio sobre Lope de Vega baste para brindar claridad a los chicos a la hora de comentar o analizar esta ingeniosa obra y, cómo no, a la hora de leer por primera vez el arte nuevo de hacer comedia en este tiempo. Esto es Autores en Radio, una producción de Cachumbambe Teatro. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo jueves. Claudia Escobar, quien les habla.